vamos a tener ocasión de poder conversar al respecto en otra oportunidad. El sujeto activo, cualquier persona, pero no cualquier persona, no todas las personas realizan actividad minera. Es un tipo especial de personas que se dedican a dicha actividad al margen de la ley. El sujeto pasivo es la sociedad representada por el Estado. Esto es importante. El delito de minería ilegal no requiere la graduación del daño ambiental en daño leve, moderado, severo, grave, muy grave. Solo se requiere al menos un daño potencial, ¿no? Y no, ni siquiera un daño efectivo necesariamente, sino un daño potencial. Existe una causal de exención de responsabilidad penal para todos los mineros conforme la única disposición complementaria y final del decreto legislativo 1351, que establece la causal de exención de responsabilidad penal para todos aquellos sujetos de formalización que no logran la autorización final por causa inexcusable y negligente al funcionario, y aquellos que se han incorporado al registro integral de formalización minera conforme el decreto legislativo 1293, proceso de formalización integral, no es proceso de formación formal, sino proceso de formalización integral. Ahí hay un error de tipeo. El denominado registro integral de formalización RI, ¿no? Y acá hay una diferencia de fotos de daño efectivo y daño potencial. Más o menos he querido ilustrar de esta forma, ¿no? En el lado izquierdo está el daño efectivo. Allá hay una poza de agua de color rojizo que evidentemente tiene algún componente químico que ha alterado la calidad del agua. También en la segunda fotografía hay desbosque, invasión del bosque con cárcavas de agua. En la tercera foto también desbosque y formación de pozas o cárcavas de agua. Entonces son daños efectivos. El daño potencial está en el lado derecho porque vemos solamente la instalación de equipos que si no se regulan, no están autorizados, no son contingenciados, no son controlados, no son adecuadamente utilizados, van a generar daño ambiental. Y que de mantenerse así, de hecho que generan daño ambiental. Consiguientemente hay una diferencia entre el daño ambiental ocasionado efectivo y el daño ambiental potencial. Algunas consideraciones sobre la interdicción. La interdicción es un mecanismo de lucha contra la minería ilegal que ha sido muy efectiva en esta lucha, ha generado toda una especialidad en el desarrollo del ejercicio funcional fiscal en la lucha contra la minería ilegal y que los resultados saltan a la vista. Existe un arrinconamiento de la actividad minera ilegal como consecuencia de estos operativos de lucha contra la minería a través de una herramienta efectiva, pero no del total, pero no la única de lucha contra la minería, que es la interdicción. Esta figura es muy utilizada en el tráfico, en la lucha contra la producción y el tráfico de drogas, ¿no? Cuando se eliminan pozas de maceración, cultivos ilegales de coca, etcétera. O se reprime y se inutiliza, por ejemplo, insumos utilizados en la fabricación de drogas y estupefacientes. El decreto legislativo 1100 es la ley de interdicción de la actividad de la minería ilegal y la finalidad es garantizar la salud de la población, seguridad de las personas, conservación del patrimonio natural, recaudación tributaria y desarrollo de actividades económicas sostenibles. ¿Por qué razón? Porque el delito de minería ilegal es pluriofensivo. No solo atenta contra el medio ambiente, atenta contra la recaudación tributaria, tiene delitos conexos muy graves, como por ejemplo la trata de personas, la prostitución infantil, la explotación laboral, la organización criminal, el lavado de activos. Entonces, es un delito pluriofensivo incorporado dentro de los delitos contra el medio ambiente. Por ello es que
La interdicción tiene por finalidad reprimir esa actividad, no el delito. Hay que diferenciar eso. La interdicción no es para el delito, es para la actividad minera ilegal. Hay una diferencia muy clara en esto que lo vamos a mencionar, pero no podemos decir que es la lucha contra la criminalidad, pero reprime, la interdicción reprime la actividad minera ilegal. El delito tiene otro escenario, requiere de algo adicional para configurar como delito de minería ilegal. Por eso es que le pongo un ojo con letras rojas. Dentro de la finalidad conforme el decreto legislativo 1100, no está la persecución del delito a través de la interdicción. Porque en la finalidad se ha podido decir y perseguir el delito ambiental de minería ilegal. No se ha incluido, porque no es la finalidad de la interdicción perseguir el delito, sino reprimir la conducta contaminante de la minería ilegal. Por eso es que no está la persecución del delito dentro de la finalidad de las acciones de interdicción. Para realizar una interdicción, no necesitas probar el delito, sino solo la realización de la actividad minera ilegal. ¿Y cuándo es la actividad minera ilegal? Cuando se realiza sin autorización o en lugares prohibidos. Entonces, para tener en claro que la interdicción puede guardar relación con un delito, pero no, su objetivo y su centro no es el delito ambiental. Después de una interdicción, el fiscal puede investigar si en esa actividad ilegal identificada hay o no hay delito, pero no necesariamente se interdicta solo delitos de minería ilegal. Se interdicta actividades mineras ilegales que pueden constituir delito o que no pueden constituir delito. Y eso hay que tener en cuenta porque los abogados del frente, ¿qué es lo que dicen? Interdicto, el fiscal interdicta, se lleva el proceso, se lleva al juicio y lo absuelven al imputado. Y entonces viene la contracampaña y la avalancha contra el fiscal para que reponga todo lo que se ha destruido. En el equivocado razonamiento de que la interdicción es para reprimir el delito. No, la interdicción se realizó producto de la identificación de una actividad minera ilegal. ¿Qué es actividad minera ilegal? Después, sea delito o no, es otro cantar. ¿Qué vamos a necesitar para que sea delito? Para que esa actividad minera interdictable sea delito. ¿Qué va a faltar? Identificar el daño potencial o efectivo de naturaleza ambiental. Porque no vamos a establecer, para interdictar no vamos a decir que causa daño ambiental. No, se interdicta la sola realización de actividades mineras ilegales. Es decir, aquellas sin autorización y ejecutadas en lugares prohibidos. Pero para que sea delito necesito yo investigar lo que ha ocasionado esta actividad minera, que son los perjuicios ambientales, sean estos efectivos o potenciales, ¿no? Esta figura de la interdicción no es una figura jurídico-procesal penal, como la incautación, no guarda, es una figura sui generis, que no va a ser sujeto de confirmatoria judicial, no va a ser judicializada esta medida. Es una medida especial que otorga al fiscal la facultad de interdictar instrumentos utilizados en la actividad minera ilegal, no en el delito ambiental de minería ilegal. Entonces, ¿qué son interdictables? Mineras metálicas o no metálicas sin autorización o fuera del proceso de formalización, y aquellas actividades ejecutadas en zonas prohibidas para dicha actividad. Entonces, y el concepto de minería ilegal tiene origen administrativo. Es el concepto de orden administrativo, basado en el derecho administrativo y en el derecho administrativo sancionador, y determinado para efectos de las acciones de interdicción. Comprende la sola realización de actividades mineras sin autorización o la realización de las mismas en zonas prohibidas. En cambio, el delito de minería ilegal es un concepto jurídico penal que tiene 3 elementos que ya hemos dicho, 4 si queremos ponerle el dolo, pero 3 elementos objetivos: realización del acto minero, inexistencia de autorización y la potencialidad o efectividad de causar daño al medio ambiente. Hay una diferencia conceptual importante
y esencial de poder entenderlo estos dos conceptos de minería ilegal de orden administrativo y del delito de minería ilegal. ¿Esto qué nos lo dio? La casación 464-2016 Pasco, que nos dice que la diferencia entre lo administrativo y lo penal es que para lo penal se requiere identificar el daño potencial o el daño efectivo al medio ambiente. Y tiene razón, porque el delito ambiental de minería ilegal no es un delito de orden administrativo, como lo dijimos, es un delito de naturaleza ambiental, que el bien jurídico tutelado es el medio ambiente y sus componentes. No es el orden administrativo de regular actividades mineras y de autorizar y no autorizar determinadas actividades mineras. Ese no es el bien jurídico tutelado por la minería ilegal. El bien jurídico tutelado por la minería ilegal es el medio ambiente y sus componentes. En razón a ello, el criterio es identificar al delito de minería ilegal como un delito ambiental, del cual se va a ver si se puso en peligro o se afectó ese bien jurídico tutelado. Y hay unas sentencias garantes de la constitucionalidad de las acciones de interdicción. Esta sentencia 316-2011 hace referencia a que la interdicción no atenta al derecho de propiedad y es más bien el ejercicio del derecho de propiedad conforme al artículo 70 de la Constitución, que dice que el ejercicio del derecho de propiedad se hace respetando el orden público. Existe un test de proporcionalidad a favor del derecho a la conservación del ambiente. En este aspecto, voy a hacer un pequeñito paréntesis en que yo no estoy de acuerdo con esta tesis conflictivista de poner en conflicto dos derechos fundamentales, ¿no? El derecho a la propiedad o el derecho al medio ambiente se están contraponiendo, entonces hay que hacer un test de proporcionalidad y para decir cuáles hay que prever y cuál hay que proteger y cuál hay que menos proteger. Me parece que esas tesis conflictivistas no deberían darse en un orden constitucional. Más bien tendríamos que ver tesis no conflictivistas, integradoras, compatibilizantes, considerando que todo derecho subjetivo tiene límites en su ejercicio. Y entonces la proporcionalidad tendría que estar relacionado con la razonabilidad de esos límites en el ejercicio. Más que entrar en conflicto de derechos, armónicamente todos los derechos coexisten por una sencilla razón, porque estos derechos no son absolutos, sino tienen restricciones en el ejercicio de los mismos. Y hay que ver, en vez de entrar en conflicto, hay que ver si es que son compatibles en ese ejercicio, si es razonable la restricción de un derecho en determinadas condiciones. En este caso, es razonable la restricción del derecho de propiedad en pro de la conservación del medio ambiente. Esta sentencia, la segunda sentencia de la 19 del 2015, es una demanda de inconstitucionalidad del decreto legislativo 1100 y fue declarada improcedente. Y la casación 464-2016 Pasco, que establece la diferencia entre el concepto administrativo de minería ilegal y el concepto jurídico penal del delito, que es muy importante. Además, hace referencia a la naturaleza del informe fundamentado, pero ya son temas ya hace mucho tiempo zanjados, ¿no? El informe fundamentado ha dejado de ser hace muchos años requisito de procedibilidad, nunca lo fue en verdad, a pesar de algunos intentos de querer hacer ver este hecho para entrampar investigaciones fiscales, pero en realidad por su propia regulación y su propia naturaleza no puede regularse un requisito de procedibilidad que se va a obtener antes de la acusación. Si sería requisito de procedibilidad, se debería exigir antes de formalizar investigación preparatoria y no habría otro plazo más. Pero su naturaleza hace de que inclusive antes de la acusación el fiscal igual pueda obtener este informe fundamentado, por lo tanto ya deja de ser un requisito de procedibilidad a todas luces. Pero eso es un tema ya creo altamente superado. En este caso, perdón, existen otros delitos relacionados con la minería ilegal, como el financiamiento de actos de minería ilegal, la obstaculización a la supervisión de la minería ilegal y el tráfico de maquinaria e insumos químicos con destino a minería ilegal. La condición de estos tres tipos penales adicionales
es que está condicionado a la existencia de actividades mineras ilegales y no informales y no legales. El transporte de maquinaria puede ser ilegal, pero si la actividad minera es autorizada o es informal, no va a caer dentro del tipo penal del 307E, ¿no? Porque aun cuando el transporte fuese ilegal, sin autorización, digamos, sin ningún documento que evidencie, será otro tipo penal, pero el delito de tráfico de maquinaria para la minería ilegal no lo va a hacer, ¿no? Los delitos contra los recursos naturales. Estos delitos van desde el 308 hasta el 310B del Código Penal. Y es que tenemos, por ejemplo, el delito contra la fauna y flora no maderable y flora acuática. En el 308 tenemos el delito de tráfico ilegal de especies de flora no maderable, la flora no maderable y la fauna. Y sanciona las conductas de adquirir, vender, transportar, almacenar, importar, exportar o reexportar. Pero también hay otro tipo penal del 308C que sanciona el cazar, capturar, colectar, extraer o poseer estos especímenes o productos de flora no maderable y fauna silvestre. Anteriormente, con la ley 29263, se diferenciaba muy claramente cuándo esto era delito y cuándo era infracción administrativa. Era infracción administrativa aquellas conductas recaídas sobre especímenes de flora no maderable y fauna silvestre que no estaban protegidas o catalogadas como protegidas por la legislación nacional. Y era delito para aquellas que estaban protegidas o estaban dentro del catálogo de especies protegidas por la legislación nacional. Actualmente ya no es tal, todo entra en delito y todo entra en lo administrativo, al punto de que sea protegido o no sea protegido a condición de que sea silvestre, entra dentro del tipo penal. Y este tipo penal refiere tanto a productos como especímenes de flora no maderable y de fauna silvestre. Cuando decimos productos, nos referimos a aquellos derivados, pero que utilizan como materia prima algún espécimen de flora o de fauna silvestre. Por ejemplo, un charango con el caparazón del quirquincho. Ya no es el quirquincho que se pueda intervenir, sino se interviene el charango. Y el charango hecho con ese caparazón es un producto de fauna silvestre. Consiguientemente recae dentro del tipo penal de posesión, de tráfico, de productos, de especímenes de fauna silvestre. Y flora no maderable tenemos mucha, la paca, las orquídeas, la, eh, eh, entre otras, ¿no? Entonces, este tipo penal, los primeros tipos penales de los recursos naturales están relacionados a aquella flora no maderable, es decir, que no se puede obtener madera de dicha flora y de fauna silvestre. Estos tipos penales no solo exigen que la tenencia, que la posesión, que la venta, la adquisición, la importación, la exportación, la captura, la colecta, la caza o la extracción o la posesión se realicen sin autorización. Es decir, no solamente va a bastar la inexistencia de autorización, sino que además tiene que haber el conocimiento o la presunción del origen ilegal de dichas especies. Cuando se interviene la posesión de fauna silvestre, no solamente vamos a pedirle al intervenido si tiene que exhiba documentación autoritativa, sino vamos a tener que incidir que él conocía o debía presumir que esos especímenes de fauna silvestre provenían de origen ilegal. Y eso es una redundancia poco operativa cuando se trata de perseguir este tipo de delitos.
Porque más de un caso se ha visto de que está bien, yo tengo en posesión estos delitos, estos ejemplares de fauna, digamos, pero yo los adquirí de una tienda y acá está la boleta de venta. ¿Cómo yo puedo saber que es de origen ilegal? Si me ha dado una boleta. Pero tú tienes la obligación de saber que eso es así. Sí, pero yo confié en que porque me dio una boleta y es un establecimiento abierto al público, estaba permitida la venta. Pero nosotros, como fiscales, tenemos que incidir en la investigación de que esa persona conocía o debía presumir que es el origen ilícito de esos bienes. Entonces, es un poco en trampa esto, porque para ser prácticos, lo que se debe, me parece, se debe regular es la inexistencia de autorización o un certificado válido. Tú tienes especímenes de fauna silvestre, muéstrame su autorización, señor. No tengo, comete delito. Es más sencillo eso. ¿Para qué regular un conocimiento o presunción del origen ilícito de esos bienes? Y eso se agrava aún más en madera. Es más frecuente el tema de madera. Pero hasta acá, estos son los delitos contra los recursos naturales cuando se refieren a fauna y flora no maderable, tanto en especímenes como en productos de dichos especímenes, ¿no? Ahora, ¿qué es fauna silvestre? La fauna silvestre está conformada por, en principio, por aquellos animales naturales o exóticos que se desenvuelven libremente en un hábitat natural, pero también por aquellos animales domésticos que por abandono, por cualquier circunstancia, se han asilvestrado, como se dice. Ellos también forman parte de la fauna silvestre. Entonces, ya no para los delitos ambientales, ya no importa si son protegidos o no, todos son delitos. Lógicamente, si son protegidos, el delito ya es agravado. Pero para tipo base, que sean fauna silvestre es suficiente. ¿Y fauna silvestre qué es? Todos aquellos que viven libremente, sean oriundos o exóticos. Los exóticos también caen a condición de que se desenvuelvan con libertad en el campo, en su hábitat natural. Y aquellos animales domésticos, por cualquier razón, hayan sido asilvestrados. Eso por un lado. Este otro delito ambiental es el delito contra los bosques o formaciones boscosas. ¿Qué sanciona este delito que está tipificado en el artículo 310 del Código Penal? Sanciona la destrucción, la quema, el daño o la tala de todo o de parte de bosques o formaciones boscosas naturales o plantaciones. ¿Qué es destrucción? Es el desbosque. Es el desbosque a través del arrasamiento de la cobertura forestal, el retiro de la cobertura boscosa por mecanismos destructores. Por ejemplo, para la minería ilegal es muy frecuente que el minero vaya con una excavadora y con la excavadora destruya o retire la cobertura boscosa, porque ahí tiene que instalar su actividad minera. Para ello tiene que retirar la cobertura boscosa. No va a talar árbol por árbol, va a destruir. Ese desbosque es el que hace referencia el término de destruir. También está dentro de ello el desbosque extenso, ¿no? El que, por ejemplo, se hace para el cambio de uso de suelo, para la introducción de cultivos de exportación o a veces cultivos ilegales. También se retira la cobertura boscosa para implementar ahí un cultivo de palma aceitera, por ejemplo, o en el caso de introducción de cultivos ilegales de coca, que es muy frecuente en el valle de Costipata, de la provincia de Paucartambo, Cusco. La quema es el desbosque por acción del fuego. En abril se ha publicado un decreto supremo, me parece que es el 07-2021 Minagri, que establece, modifica las sanciones administrativas en materia forestal
y ha tenido la asertividad este decreto supremo de incorporar como infracción el desbosque o la destrucción producida por acción de fuego de especies que forman parte del patrimonio forestal nacional. Ya no el concepto de bosques o formaciones boscosas, sino ya hay un concepto de patrimonio forestal nacional que es importantísimo incluirlo. En este caso, el tipo penal recoge el concepto de bosques o formaciones boscosas. Y entonces, lo que no califica como bosque o formación boscosa no es delito. Porque un elemento es que haya un bosque o una formación boscosa, sea natural o plantación. Bosques, tenemos la definición de bosques en la ley general, en la ley de forestal y de fauna silvestre. En cuanto a formaciones boscosas tenemos dificultades. Algunos pensadores doctrinarios hacen referencia a que formación boscosa es el bosque secundario, aquel que ha sido afectado pero que está en recuperación, y en el proceso de su recuperación se constituye una formación boscosa. El tema siempre es dificultoso porque no teniendo una calificación legal, nosotros sometemos al criterio técnico del funcionario servidor público encargado de la entidad encargada con competencia ambiental, forestal, que es el CERFO, en el caso del Cusco. En otras regiones es la Gerencia Regional de Recursos Naturales del gobierno regional, cuando se ha producido la transferencia de funciones. En este caso, nos sometemos un poco a la discusión técnica de los especialistas de cuándo es un bosque y cuándo es una formación boscosa. En este caso sí es más tajante. La tala, la destrucción, el daño o la quema tiene que realizarse sin permiso, licencia, autorización o concesión otorgada por autoridad competente. Y hay una pregunta. En el ámbito administrativo, ¿habrá algún trámite para quemar un bosque o una formación boscosa? Es decir, el tipo penal dice, en términos generales dice, si tú quemas todo o parte de un bosque, cometes delito, si lo realizas sin autorización. Es lo que nos dice el tipo penal del 310. Y entonces vayamos a averiguar dentro del ordenamiento administrativo. ¿Hay algún trámite que autorice a una persona quemar un bosque, una formación boscosa? No. Solo hay autorizaciones de desbosque con fines mineros, con fines industriales o con fines de cambio de uso de suelo, pero no propiamente para quemar un bosque o para destruir un bosque o para talar un bosque. Entonces, ahí hay una deficiencia que en el acto remisivo que tenemos que realizar a la normativa administrativa. Por ello es que considero que el incendio forestal debería estar regulado de diferente forma, en forma independiente a este tipo penal. E inclusive recoger también, quizás, ¿por qué no?, la modalidad culposa del incendio forestal. Porque en muchos casos es eso lo que sucede. En el Cusco sucede mucho incendios forestales. Quizás en otras regiones como la Libertad, no tanto, ¿no? Pero también puede suceder. En el Cusco es frecuente. Ya empezaron la época de incendios forestales que empieza en junio y termina en noviembre. Y diario hay un incendio. Diario hay 2 incendios, 3 incendios en toda la región. Y porcentualmente una gran mayoría de estos incendios sucede porque el campesino, que en esta época limpia su chacra, recoge la maleza seca porque no hay lluvias, y para ahorrarse el trabajo de eliminar esas malezas, prende fuego. Y como en estas zonas corre vientos de hasta 15, 17 kilómetros por hora, vientos muy fuertes, el fuego se expande y genera un incendio forestal que muchas veces es difícil de controlar. El año pasado hubo un incendio cerca a Sacsayhuamán que ha durado por lo menos unos 10 días y se han quemado 2.500 hectáreas. Y que todo, ¿cómo se ha originado este incendio?
Resulta que una pobladora, junto con su esposo, estaban haciendo el vaciado de su casa, de su pequeña casa, con su hijito de 2 años. La señora utiliza la ceniza como abono, saca la ceniza de su fogón, que estaba un poco caliente, lo esparce en su pequeño predio donde cultiva hortalizas, corre un viento, el fuego se aviva, se expande por los árboles de eucalipto y se genera un tremendo incendio que ha merecido la utilización de helicópteros, avionetas, para poder mitigar. Ha habido una inversión dineraria muy fuerte por parte del Estado en apagar ese incendio. Y ahora estamos en proceso penal contra la señora, lógicamente, ¿no? Porque corresponde. Y me corresponde identificar el monto de la reparación civil. No sé si sería justo, y yo les pregunto, de que tengamos que hacerle pagar todo lo que el Estado gastó en apagar ese incendio, que es una millonada, que nadie en los 80 años de vida, trabajando día a día arduamente, va a poder pagar. Entonces, a veces, algunas deficiencias institucionales las queremos cubrir con la responsabilidad penal. Y es que un incendio, para que arda 10 días y abarque 2.500 hectáreas y se tenga que llegar al límite de utilizar helicópteros y avionetas para apagarlo, es porque no funcionó el Estado. Porque acá hay mecanismos preventivos y mitigadores de acción inmediata que no se implementaron, por eso se produjo un incendio de tal magnitud, ¿no? Entonces, ese es un poco comentario de la realidad que existe en estos lares respecto a los incendios forestales. Y lógicamente el dolo. El dolo vemos nosotros como la representación del resultado. En este caso, la persona o que causante del incendio forestal, hablando del incendio forestal, tiene que representarse de que existe la posibilidad de generar dicho incendio. ¿Por qué razón? Porque suceden incendios diariamente y usted se entera de esos incendios. Sí. ¿Puede suceder ahí un incendio en lo que ha prendido? Sí. Entonces, ¿por qué prendió fuego? Es un interrogatorio muy básico para saber si es que la persona se representó el daño. Más que tuvo la intención, se representó el daño. Suficiente con la representación del daño para poder alegar que esa conducta es dolosa. Ya no es el conocimiento y voluntad, sino solamente la representación del conocimiento del hecho. La voluntad, de hecho, que no lo quiere. Nadie quiere destruir al mundo, ¿no? Menos incendiarlo. Eso sabemos. Y en delitos ambientales el elemento subjetivo es muy especial, porque no vamos a encontrar un dolo directo en delitos ambientales, en su gran mayoría. No va a haber nadie insano que diga, este mundo ya me está llegando a la coronilla, voy a destruirlo y contaminarlo, y voy a empezar con incendiar los bosques y contaminar los ríos. Esa es mi finalidad de la vida. No vamos a encontrar un tema así. Ahí sí sería un dolo directo, ¿no? Pero lo que sucede es un dolo eventual, principalmente, que movido por el interés económico de determinada actividad, existe el menosprecio al medio ambiente, su representación del daño y su menosprecio porque no le interesa dañar al medio ambiente por realizar dicha actividad, como sucede en las actividades mineras ilegales, como sucede en la contaminación del río por parte de una fábrica o una empresa minera. No le interesa invertir en determinado tratamiento y lo echa directamente al río y no le interesa que el río se contamine. Entonces ahí hay un dolo eventual, principalmente en los delitos ambientales a identificarse. Dolo directo va a ser un poco difícil por las circunstancias de su comisión. Ejemplos de este tipo penal: el desbosque extenso, los incendios forestales, el cambio de uso de suelo que dijimos, la introducción de cultivos ilegales y sembríos, no solamente ilegales, sino sembríos. La palma aceitera ha sido, creo que la exportación de palma aceitera ha sido un motivo de desbosque en las regiones como Ucayali, de lo que tenemos al noticiado, dentro de la cual hubo también muchas comunidades nativas cómplices
y algunas otras defensoras ambientales, ¿no? Los delitos de tráfico de productos forestales, madera